Hola a todos. En este vídeo vamos a presentar y a resolver el problema número 5 de la etapa intermedia de la AIGO del año 2016, la Olimpiada de Irán de Geometría. Me he encontrado con este problema estudiando las aportaciones que los usuarios de la página web de Art of Problem Solving habían presentado en el foro de esta web para la resolución del problema de la AIMO de este año, el problema número 2, un problema que ya resolví en un vídeo anterior, pero esta resolución encontré que me había quedado demasiado larga, demasiado mecánica, poco, digamos, elegante, y como hago siempre, me metí en este foro para estudiar, leer atentamente todas las aportaciones que tantos usuarios entusiastas de las matemáticas aportan alrededor de todo el mundo. Y aquí me encontré con una entrada de un usuario que presentaba o ofrecía, compartía este problema de la Olimpiada iraní como problema, digamos, relacionado. Lo he estudiado este segundo problema, y esto me ha permitido aprender nuevas técnicas o mejorar las técnicas que ya tenía para volver a resolver el problema de la AIMO de una forma mucho más elegante. Esta segunda forma, esta segunda demostración del problema de la Olimpiada Matemática Internacional, lo he vuelto a hacer en este mismo vídeo en la segunda parte, desde el minuto 10 al minuto 24. Todo esto pienso que puede ser interesante para nosotros para ver cómo podemos estudiar o qué podemos hacer para enfrentarnos a los problemas del nivel olímpico. Y es que de alguna forma es muy importante, es muy interesante haber estudiado problemas equivalentes, parecidos, que si bien en principio tienen muchos elementos diferentes, pero podemos aplicar las mismas técnicas y ver que con esas mismas técnicas y añadiendo naturalmente otras técnicas que tenemos que aportar, podemos alcanzar la resolución con éxito. Un poco como hacen los jugadores de ajedrez, que aprenden un montón de jugadas y las soluciones óptimas para esas jugadas, de forma que cuando se encuentran con una situación parecida en una partida de ajedrez, ya saben qué estrategias tienen que utilizar, qué estrategias pueden ser las vencedoras, las óptimas para resolver esa jugada, esa partida. Vamos ya a presentar y a resolver el problema de la AIGO del 2016 y después presentaremos y resolveremos de nuevo el problema de la Olimpiada Matemática Internacional del año 2025 para que podáis ver hasta qué punto se resuelve utilizando los mismos métodos, exactamente las mismas pautas, exactamente los mismos procesos. Vamos a verlo. En este problema nos dan dos circunferencias, omega y omega prima, que se cortan en los puntos A y B. Trazamos la recta tangente a omega prima por A, que es esta recta de aquí, que cortará de nuevo a omega en el punto D. Y trazamos la recta tangente a omega por A, que es esta recta de aquí, que cortará de nuevo a omega prima en el punto C. Ahora trazamos la bisectriz interior del ángulo CAD, que es esta recta de aquí, y la bisectriz exterior, que es esta recta de aquí. La bisectriz interior cortará de nuevo a omega en el punto E y a omega prima en el punto F. La bisectriz exterior cortará de nuevo a omega en el punto X y a omega prima en el punto Y. Nos piden demostrar que la mediatriz del segmento XY, que es el segmento que es perpendicular a XY por su punto medio, es tangente a la circunferencia circunscrita del triángulo EFB. Si dibujamos la circunferencia circunscrita, esta recta es tangente a esta circunferencia.
Lo primero que vamos a hacer es determinar el punto de tangencia como intersección entre las rectas XE y YF. Este será el punto que llamaremos T, que como veremos demostraremos que es el punto de tangencia buscado con la mediatriz del segmento XY. Ahora lo primero que vamos a demostrar es que el cuadrilátero ETFB es cíclico. Para ello nos vamos a basar en un teorema muy conocido de la caracterización de la recta tangente a la circunferencia circunscrita de un triángulo. Se puede demostrar, esto es un teorema muy importante que hay que saber, que si esta recta es tangente a esta circunferencia, entonces este ángulo que hay aquí es igual a este ángulo que hay aquí. En particular, si esto lo aplicamos a la recta AC, que es tangente a esta circunferencia y por lo tanto es tangente a la circunferencia circunscrita del triángulo AED, esto quiere decir que trazo este segmento. Este ángulo de aquí es exactamente igual que este ángulo de aquí, alfa. Esto en particular nos está diciendo que el triángulo AED es isósceles. De la misma manera, si yo hago esto con la recta tangente AD, que es tangente a omega' y por lo tanto es tangente a la circunferencia circunscrita del triángulo AFY, este ángulo DAE es exactamente igual que este ángulo de aquí. Pero además sabemos que este ángulo de aquí abarca el mismo arco correspondiente al segmento AF que este ángulo de aquí. Por lo tanto, este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí, porque ambos abarcan el mismo arco en esta circunferencia. De la misma forma, vemos aquí dos ángulos, el ángulo AXE y el ángulo ADE, que abarcan el mismo arco en esta circunferencia. Por lo tanto, este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. Y aquí observamos, interesante, que entonces el triángulo XYT es isósceles, porque tiene dos ángulos iguales en la base. Este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. Vamos a hacer un poco de caza y captura de ángulos. Sabemos que la bisectriz interior y la bisectriz exterior de un ángulo son perpendiculares. Tenemos 90 grados aquí y 90 grados aquí. Por lo tanto, aquí tenemos un triángulo rectángulo y por lo tanto aquí tenemos 90 menos alfa. De aquí podemos demostrar, por cierto, por teorema de Tales, que el segmento FY es un diámetro de la circunferencia, es decir, que su centro pasa por el punto medio de este segmento, porque hay 90 grados aquí. Por otro lado, aquí vemos un ángulo también de 90 grados, XAE, por lo tanto, aquí tenemos, si este es de 90, esto es alfa, aquí tenemos 90 menos alfa. Y por ser ángulos opuestos por el vértice, aquí tenemos 90 menos alfa. Aquí en particular vemos que el triángulo ETF es isósceles. Además, podemos deducir que el ángulo ETF pues será 180 grados menos 90 menos alfa menos 90
menos alfa, es decir, 180 grados menos 90 grados más alfa menos 90 grados más alfa, es decir, 2 alfa. Tenemos aquí 2 alfa. Ahora vamos a estudiar el ángulo ABF. Por un lado tenemos el ángulo ABE, si lo dibujamos aquí, vemos que es un ángulo que abarca el arco AE, exactamente igual que el ángulo AXE. Por lo tanto, aquí tenemos el mismo ángulo, alfa. ABE es igual a alfa. Por otro lado, tenemos el ángulo ABF. Dibujamos. ABF lo podemos estudiar formando parte del cuadrilátero cíclico ABFY, es decir, es el ángulo opuesto, este ángulo de aquí, de este ángulo AYF dentro de un cuadrilátero cíclico. Por lo tanto, ya sabemos que ángulos opuestos en un cuadrilátero cíclico son suplementarios. Por lo tanto, este es 180 grados menos alfa. Por lo tanto, ahora ya podemos calcular el ángulo FBE, que es ABF menos ABE, es decir, 180 grados menos alfa, es decir, 180 grados menos 2 alfa. Y por lo tanto observamos que este ángulo de aquí, 180 grados menos 2 alfa, es suplementario con este ángulo aquí. Y con esto tenemos demostrado que el cuadrilátero ETFB es cíclico. Hay una circunferencia, una única circunferencia que pasa por estos 4 puntos. Finalmente, si yo trazo ahora la recta tangente a esta circunferencia por este punto T, ¿qué observo? Observo que, en primer lugar, este ángulo, de alguna forma, digamos, de salida de esta recta tangente, por la caracterización de recta tangente, tiene que ser igual que este ángulo de aquí. Lo hemos visto antes. Una propiedad muy importante, pero este ángulo de aquí es igual que este de aquí. Por lo tanto, tenemos dos rectas cortadas por una transversal con ángulos internos alternos iguales. Esto quiere decir que esta recta, pondré este punto de corte, lo voy a llamar N, que la recta NT es paralela a AF, porque ya digo, tienen estos dos ángulos internos alternos iguales. Pero yo sé que AF es perpendicular a XY, porque ya dije que la bisectriz exterior y la bisectriz interior son perpendiculares. Pero de aquí deducimos directamente que entonces NT es perpendicular a XY, es decir, que NT es altura del triángulo XYT. Tenemos aquí 90 grados, pero XYT, el triángulo XYT, es isósceles. Por lo tanto, tenemos una altura que coincide con la bisectriz, es decir, que XN es igual a NY. Pero entonces ya hemos demostrado que la recta NT es la mediatriz del segmento XY, que esta distancia de aquí es igual que esta distancia de aquí. Es exactamente lo que queríamos demostrar. En el problema de la AIMO de este año 2025, el problema número 2, nos dan dos circunferencias, omega y gamma. La primera tiene centro M, la segunda tiene centro N. Se cortan en los puntos A y B. Trazamos la recta que pasa por los dos centros, que cortará en C a omega y en D a gamma. Además sabemos que el radio
de esta primera circunferencia de omega es más pequeño que el radio de gamma. Definimos P como el punto, el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo ACD, es decir, que es el punto de corte de las mediatrices de los lados AC y AD, y trazamos la recta AP, que cortará a omega en el punto E y a gamma en el punto F. Además marcamos el punto H, que es el ortocentro del triángulo NPM. Nos piden demostrar que la recta paralela a AP por H, esta recta de aquí, paralela a esta, es la recta tangente a la circunferencia circunscrita del triángulo EFB, que esta recta de aquí, paralela a esta, es recta tangente de esta circunferencia. Como podemos ver, tenemos un esquema muy parecido en su conclusión, en esta circunferencia, al problema anterior de la AIGO del 2016. Y además el desarrollo que vamos a hacer es prácticamente idéntico. Lo primero que observamos, trazamos los segmentos AM, AN y AM, es ver que AMAP, este ángulo de aquí, que llamaremos alfa, es igual que PAN, este ángulo de aquí, que llamaremos alfa. Se puede demostrar fácilmente que P es el excentro del triángulo AMN, porque efectivamente esta recta de aquí, NP, es bisectriz por ser AND un triángulo isósceles. Tenemos que este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí, pero entonces PN es la bisectriz exterior del ángulo ANM, igual que MP es la bisectriz exterior del ángulo AMN. Por lo tanto, se cortan junto con la bisectriz interior en este punto P, es decir que AP es bisectriz interior del ángulo MAN. Y ahora, igual que hemos hecho en el problema anterior, vamos a construir el punto T y lo vamos a definir como el punto de intersección entre ME y NF. Trazamos por aquí ME y lo hacemos cortar con NF. Definimos aquí el punto T. Lo primero que vamos a demostrar es que el cuadrilátero ETFB es cíclico. Está claro que AEM es un triángulo isósceles porque MA es igual a ME, porque M es el centro de la circunferencia. Por lo tanto, este ángulo de aquí lo tenemos aquí. Y por lo tanto, por ser ángulos opuestos por el vértice, también lo tenemos aquí. De la misma forma, sabemos que ANF es un triángulo isósceles porque AN y FN son radios de la circunferencia gamma. Por lo tanto, este ángulo de aquí, alfa, lo tenemos aquí, alfa. De aquí deducimos que ETF es un triángulo isósceles. De aquí se deduce que el triángulo ETF es el suplementario de estos dos ángulos, es decir, 180 grados menos 2 alfa. Ahora vamos a estudiar el ángulo
ABF. En primer lugar, estudiamos el ángulo ABE, que sabemos que es igual al ángulo ACE, porque ambos ángulos abarcan un mismo arco AE, pero ACE es un medio del ángulo AME por el teorema del ángulo central, y AMB, aquí lo vemos claramente, es 180 grados menos 2 alfa, estos alfas de aquí, es decir que esto es 90 grados menos alfa. Ahora vamos a estudiar el ángulo ABF, y este ángulo lo podemos interpretar dentro del cuadrilátero cíclico ADFB. Y aquí vemos que entonces este ángulo de aquí es el opuesto de este ángulo de aquí. Y en un cuadrilátero cíclico, vértices opuestos generan ángulos suplementarios, es decir, que estos 180 grados menos ADF. Pero de nuevo por el teorema del ángulo central, estos 180 grados menos un medio del ángulo ANF. Y ANF, aquí lo vemos, alfa aquí, estos son 180 grados menos un medio de 180 grados menos 2 alfa. Es decir, 180, 90 más alfa. Y por lo tanto, finalmente, el ángulo EBF se puede escribir como el ángulo ABF menos el ángulo ABE. Es decir, 90 grados más alfa menos 90 grados menos alfa, es decir, 2 alfa, que es precisamente el suplementario de este ángulo de aquí. Con lo cual hemos demostrado que tenemos un cuadrilátero que genera ángulos en vértices opuestos suplementarios, es decir, que tenemos aquí un cuadrilátero cíclico. Otro elemento clave para solucionar este problema es observar o demostrar que H, que está definido como el ortocentro del triángulo MNP, es decir, el punto de corte de sus alturas, en realidad también es el incentro del triángulo MNT. Para demostrar esto vamos a ver varios paralelismos en la figura. Por ejemplo, vemos que MH por construcción es perpendicular a la base PN, pero también sabemos que el segmento, la recta mejor dicho, PN es perpendicular al segmento AD, porque PN es la mediatriz del segmento AD. Con todo esto se deduce directamente que MH es paralela a AD. Por otro lado, vemos que el ángulo EAN es igual que el ángulo MEA. Este ángulo de aquí es igual que este de aquí. Por lo tanto, tenemos dos rectas cortadas por una transversal que generan ángulos internos alternos iguales. Esto implica que ME es paralelo a AN. Tenemos que esta recta es paralela a esta y que esta recta es paralela a esta. De todo esto podemos deducir que entonces este ángulo que tenemos aquí, por paralelismo, será igual que este ángulo que tenemos aquí, pero aquí tenemos un triángulo isósceles, por lo tanto, este ángulo
es igual que este de aquí, pero entonces, como tenemos dos rectas paralelas cortadas por una transversal común, este ángulo interno es igual que este ángulo interno. De aquí se deduce que HM es una bisectriz de el ángulo, es la bisectriz del ángulo TMN. Con razonamientos similares llegamos por este otro lado, con esta circunferencia, y viendo paralelismos también, viendo que la recta HN es paralela a AC, llegamos a la conclusión de que este ángulo de aquí es igual que este otro ángulo de aquí. Es decir, que H es el punto de corte de las dos bisectrices y por lo tanto H es el incentro de este triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces hemos demostrado que esta HT es bisectriz, es la tercera bisectriz del triángulo, es decir, que es bisectriz de MTN. Es decir, que este ángulo de aquí es igual que este otro ángulo de aquí. Pero antes ya habíamos demostrado que el ángulo ETF es 180 grados menos 2 alfa, es decir, el suplementario de 2 alfa. Y aquí tenemos dos ángulos iguales. De aquí deducimos que ETH es igual a HTN, que es igual a alfa. Es decir, que de nuevo aparece el ángulo alfa aquí y aquí. Pero ya hemos acabado. ¿Por qué? Porque ahora observando esta figura, esta configuración que hay aquí, ya hemos resuelto el problema. Por un lado, hemos demostrado que el segmento HT es tangente a esta circunferencia por este punto, porque vemos que este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí, que es la caracterización fundamental de recta tangente a la circunferencia circunscrita de un triángulo. Pero es que además hemos visto que este ángulo de aquí es igual que este otro de aquí, por lo tanto tenemos dos rectas, la recta AP y la recta HT, que están cortadas por una transversal que genera ángulos internos alternos. Por lo tanto, son paralelas, que es exactamente lo que nos pedían demostrar.